Como se dice, si hay tierra, la humanidad definitivamente la compartirá. Mira esto. Mapa político de la Antártida. En 1961 se firmó el Tratado de la Antártida, que prohibía estrictamente a uno construir bases militares en el continente y también extraer minerales útiles. 50 países, incluyendo los Estados Unidos, Rusia y China, firmaron y ratificaron el tratado. Sin embargo, en el año 2048, el tratado expira y entonces, probablemente, los países volverán a la cuestión de cómo dividir la Antártida. El problema puede intensificarse seriamente si el calentamiento global realmente ocurre como predicen los científicos. Para el año 2048, el clima de la Antártida será aproximadamente como el que Noruega tiene ahora. Hasta el momento, 7 naciones han reclamado sus derechos sobre el continente. Cada una de las naciones tiene sus propias estaciones de investigación en la Antártida, pero están ubicadas en lugares caóticos en todo el continente. Por lo tanto, no es posible formar ningún tipo de agrupaciones nacionales. Ahora, no muy lejos del Polo Sur, los científicos de 30 países se han establecido en más de 70 estaciones de investigación. La población promedio de la Antártida varía de 4.000 personas en verano a 1.000 personas en invierno. Y si volvemos a este mapa, que se podría llamar un mapa de reclamaciones, es fácil ver que las fronteras de los sectores nacionales son meridianos que convergen en el polo. Pero en el popular semicírculo antártico, 4 países, Argentina, Chile, Brasil y Gran Bretaña, han avanzado sus reclamaciones. Esta popularidad se puede explicar fácilmente por el hecho de que la península es la parte más cálida de la Antártida, y además los territorios de Chile y Argentina están muy cerca, en el otro extremo del pasaje de Drake. Sin embargo, todas estas fantasías territoriales de muchos países en perspectiva de 2048 están observando las posiciones de 2 estados. Las posiciones de la Federación Rusa, el estado sucesor del país que abrió la Antártida, y los Estados Unidos, que tienen la mayor cantidad de investigadores en el continente polar, son sólidas en este momento. Las fronteras estatales no pueden cruzar la Antártida. Debe convertirse en la madre de la amistad y la cooperación entre los representantes de diferentes naciones. A la luz de esto, es difícil imaginar que la Antártida casi se convirtió en parte del Imperio Ruso. Durante la época de los grandes descubrimientos geográficos, las vastas regiones se convirtieron en propiedad de los estados cuyos súbditos las descubrieron. Los pioneros les dieron sus nombres y organizaron colonias de colonos. La existencia de la Antártida fue demostrada por los marineros rusos durante una expedición científica bajo la dirección de Fadi Bellingshausen y Mikhail Lazarev. Hace 200 años, en enero de 1820, descubrieron el sexto continente, el más duro e inhóspito para la vida humana. Pero, ¿por qué el nuevo territorio no se convirtió en parte del Imperio Ruso y cómo se descubrió? 16 de julio de 1799, los barcos Vostok y Mirny, especialmente equipados para una larga expedición, dejaron el puerto de Kronstadt y se embarcaron en su famoso viaje. 190 personas participaron en él. El líder de la expedición antártica fue designado como el capitán de segundo rango, Fadei Bellingshausen, y su asistente fue el oficial Mikhail Lazarev. La expedición fue financiada por el Estado, pero persiguió más objetivos científicos que políticos, aunque no se pudo evitar la política. Es poco probable que el emperador ruso rechazara la oportunidad de restregarle la nariz a los ingleses y a otros. Desde los primeros días, se llevaron a cabo observaciones científicas que Bellingshausen y su equipo registraron en el diario de a bordo. La expedición estaba compuesta por voluntarios con excelente salud, experiencia y educación. Cargaron provisiones para 2 años, pero durante el viaje tuvieron que reponer constantemente las provisiones en los puertos a medida que avanzaban. Entre las deficiencias de la preparación, resaltan las distintas características de las embarcaciones. El Vostok era rápido y tenía buenas capacidades de maniobra, pero era más débil que el Mirny. El equipo simplemente tuvo que lidiar con la tormenta y el hielo. El Mirny tenía un casco más fuerte y se sentía bien en el hielo, ya que había sido reconstruido a partir de un transportador de hielo, pero era bastante lento. Los marineros rusos se embarcaron en un viaje largo y peligroso hacia costas desconocidas. No sabían qué les esperaba, qué pruebas y tribulaciones les daría el destino. Los marineros se abrieron camino a través del hielo, el frío, la lluvia helada y las tormentas. No había ninguna conexión con casa, y el objetivo final podría resultar ser un mito.
Pero, a pesar de todo, durante todo el viaje, la expedición solo perdió a 3 personas. La expedición pasó 75 días navegando y recorrió más de 92.000 kilómetros. El barco se alejó varias veces de las aguas del sur hacia el norte, donde las condiciones eran más favorables, pero siempre regresaba y buscaba el camino hacia la madre, esperando condiciones más favorables. Las embarcaciones estudiaron las islas de Polinesia en la parte tropical del Océano Pacífico e incluso descubrieron 15 nuevas islas que llevan nombres rusos. Las fechas de descubrimiento de la Antártida se consideran del 18 al 16 de enero de 1820. En este día, Mirnis y Vostok se acercaron a la futura tierra del rey Mod Sudá. Cruzaron varias veces el Círculo Polar Sur, moviéndose a lo largo de la Madre. A principios de febrero, se acercaron nuevamente a la Antártida, al lugar llamado Costa de la Princesa Astrid. Pero el clima era muy malo. No se pudo ver nada claramente. En primavera ya era imposible navegar a lo largo de las costas del continente, y los barcos fueron enviados al puerto de Jackson, Sydney, por diferentes rutas. Realizaron su segundo viaje a las costas de la Antártida en noviembre y descubrieron las islas de Peter, Shishkov, Mordvinov y la tierra de Alexander. El 30 de enero de 1821 se descubrió que el Vostok estaba filtrando agua y la expedición tuvo que terminar. El 24 de julio regresaron a Kronstadt. Alexander estaba satisfecho con la expedición y premió a todos los participantes, pero cometió el error principal al no reclamar los derechos sobre el descubrimiento. El emperador creía que Rusia tenía suficiente territorio y no sabía qué hacer con Alaska. Y aquí está otro continente lejano, donde solo hay hielo. ¿Cómo controlar y proteger un territorio tan lejano? ¿Qué beneficio podría tener? Durante mucho tiempo, el sexto continente no interesó a nadie. Se enviaban expediciones especiales allí, pero nadie realmente reclamaba sus derechos, y nadie disputó la apertura de los marineros rusos. Hasta que no quedó claro que la Antártida representa un tesoro para toda la humanidad. Asustados de que llegara a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los países decidieron firmar rápidamente un convenio especial en 1959. Entró en vigor en 1961 y, según ella, la Antártida no pertenece a ningún estado. Está prohibido el emplazamiento de instalaciones militares y la entrada de barcos militares. Desde los años 80, la Antártida ha sido declarada una zona desnuclearizada. Los participantes del acuerdo son 50 estados, y decenas están incluidos como observadores. Hoy en día, hay alrededor de 50 estaciones científicas en la Antártida. Rusia tiene 7 estaciones permanentes y una base de campo. La lista de hechos sorprendentes sobre la Antártida no termina aquí. Aquí hay algo más. Vida bajo el hielo de varios kilómetros. En los lagos subglaciales de la Antártida, puede haber vida que ha evolucionado completamente separada del resto del mundo durante millones de años. Se han descubierto más de 100 lagos subglaciales en la Antártida, pero el más conocido es el lago Vostok, ubicado cerca de la Estación Antártica Soviética, y más tarde rusa, Vostok, que le dio su nombre al lago. Sobre el lago hay una capa de hielo de 4 kilómetros de espesor, pero el lago en sí, gracias a las fuentes geotérmicas subterráneas que se encuentran debajo, no se congela. La temperatura del agua en la profundidad del lago se mantiene a 10 grados Celsius. Precisamente esta capa de hielo, según los científicos, podría haber servido como un aislante natural, preservando organismos vivos únicos que han evolucionado y se han desarrollado de manera completamente especial durante todos estos millones de años. Sobre quién vive exactamente bajo el hielo entre la estación Vostok y el lago homónimo, hay 2 puntos de vista. Uno de ellos es americano, el otro es ruso. La primera se basa en los resultados de una perforación menos profunda realizada por Estados Unidos en esta área en los 90. En ese momento, solo lograron obtener el hielo sobre el lago, que se formó a partir de su agua, que gradualmente se elevaba y se congelaba. Según los resultados del análisis de sus muestras, el grupo de Scott Rogers encontró secuencias genéticas de 1.623 especies allí utilizando el método metagenómico. Entre ellos se encontraban eucariotas bastante complejos, organismos con un núcleo distinto, rodeado por una pared celular. Esperaban ver algo tan complejo a una profundidad de solo unos pocos kilómetros. Además, se supone que uno de los tipos de bacterias encontradas de esta manera solo vive en el intestino de los peces. Simplemente no se encuentra separado de ellos.
se encontraron secuencias de genes típicas de cefalópodos y moluscos. A partir de esto, el grupo estadounidense concluyó que entre los habitantes del lago Vostok podrían existir criaturas extremadamente complejas, incluso peces de crustáceos. Según una hipótesis, el lago en forma de embalse abierto existió por decenas de millones de años. Y solo los últimos 14 a 15 millones de años han estado ocultos bajo el hielo. Y solo los últimos 14 a 15 millones de años han estado ocultos bajo el hielo. Por lo tanto, los investigadores suponen que los peces locales y los crustáceos tuvieron mucho tiempo para adaptarse gradualmente a las condiciones subglaciales. Además, si están allí, podrían hacer que las condiciones extremas de Vostok no sean tan extremas. Los organismos que respiran oxígeno podrían consumir el exceso de oxígeno que entra al lago junto con el hielo. Entonces, en las profundidades del lago, la escasez de este gas, un fuerte oxidante junto al cual la vida puede ser difícil, puede no existir. Los científicos rusos reaccionaron muy fríamente a este descubrimiento. Señalaron con total justicia que la perforación se realizó utilizando fluidos técnicos contaminados con bacterias del suelo y otras comunes. Es prácticamente imposible distinguir la contaminación externa de los habitantes locales sin utilizar perforación limpia. Los investigadores locales sugieren que solo se puede hablar de vida real en el este bajo tales condiciones si se encuentran secuencias genéticas que no se parecen a nada. Especialistas del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo de la Academia de Ciencias de Rusia encontraron ácido desoxirribonucleico de bacterias que no coincidía con ninguna especie conocida. Era tan extraño para ellos que ni siquiera pudieron clasificarla en algún grupo de bacterias. El 14% de sus genes no se encuentran en ninguna otra especie conocida. Como dijo entonces Sergei Bulat, este ácido desoxirribonucleico es tan diferente a cualquier otra cosa que, si lo hubieran encontrado en Marte, sin duda habrían dicho que es vida de Marte, aunque es ácido desoxirribonucleico terrestre. Sin embargo, son precisamente bacterias simples y unicelulares, sin complicaciones ni complejidad genética excesiva. Algo inesperado y más complejo, pero aún así diferente de las especies terrestres en las muestras de hielo, aún no se ha encontrado. Por lo tanto, los eucariotas y multicelulares, como los peces, están descartados por los científicos por ahora. Quizás esto no sea malo. Los peces que viven sin luz y reciben nutrientes desde arriba deberían ser tan extraños a todo lo que conocemos que, en esencia, no serían muy diferentes de los pequeños hombres verdes de las historias de los creativos ufólogos. Los Alpes en la Antártida. En la Antártida hay una cordillera de montañas comparable en tamaño a los Alpes. Estas montañas se llaman montañas Gamburtsev, nombradas así por el apellido de un geofísico soviético y académico, cuya expedición en 1958 descubrió su existencia. La longitud de la cordillera es de 1.300 kilómetros, con una anchura de 200 a 500 kilómetros. El punto más alto es de 3.390 metros. Ahora llega lo más interesante. Todo este macizo está cubierto por una enorme capa de hielo. El espesor promedio de la capa de hielo sobre las montañas es de 4 metros, pero hay áreas donde el hielo tiene más de 4 kilómetros de espesor. En la Antártida no existen zonas horarias. La Antártida es el único continente en el planeta que no está dividido en usos horarios y zonas horarias. Tampoco existe un tiempo propio definido en la Antártida. Todos los que viven allí, los científicos y los miembros de las expediciones, se orientan ya sea por el tiempo de su país de origen o por el tiempo de los colegas que les suministran los suministros. La Antártida contiene las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Sorprendentemente, a pesar de esto, la Antártida es el lugar más seco de la Tierra. Si lo analizas, no hay nada extraño aquí. Las reservas de agua dulce son, por supuesto, hielo. Pero con la precipitación aquí, las cosas son realmente escasas. Solo 18 milímetros al año. Compara, incluso en el desierto del Sahara, caen 76 milímetros de precipitación al año. En la Antártida se encuentra el mar con el agua más pura del mundo. Este es el mar de Weddell, y con razón se considera el más transparente del mundo. No es sorprendente, ya que en la Antártida no hay nadie que pueda contaminar el aire. El agua en el mar de Weddell es tan clara que puedes ver objetos a una profundidad de hasta 79 metros. Esto es casi equivalente a la transparencia del agua destilada. Los icebergs pueden ser tan grandes como una ciudad entera, y eso es decirlo suavemente. Solo imagina, el iceberg más grande que se ha desprendido aquí. Naturalmente,
De los que se lograron registrar, tenían 95 kilómetros de largo y 37 de ancho. Una vez más, 295 kilómetros. A veces, los investigadores descubren límites extraños, muy uniformes, que parecen haberse formado solo de manera artificial. ¿Pero quién los hizo? Discutamos después de ver en los comentarios y por ahora pasemos al siguiente punto: su nombre de dominio y código de teléfono. A pesar de que no hay una población permanente en la Antártida, este continente tiene su propio nombre de dominio y un código de teléfono único, 672. Además, la Antártida tiene su propia moneda, aunque no oficial, el dólar antártico. No todo el territorio de la Antártida está cubierto de hielo. Para muchos, la Antártida se presenta como un desierto de hielo interminable, donde no hay nada más que nieve y hielo. Y en su mayor parte, por supuesto, es así. Pero en la Antártida también hay valles sin nieve bastante extensos e incluso dunas de arena. De todos modos, no hay nieve allí, no porque estas áreas sean más cálidas que otras. Al contrario, las condiciones allí son aún más duras. En los valles secos de McMurdo soplan vientos terribles con velocidades de hasta 320 kilómetros por hora. Precisamente estos vientos causan la evaporación de la humedad, y por eso no hay ni nieve ni hielo aquí. Las condiciones de vida aquí son tan similares a las de Marte que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio incluso realizó pruebas en los valles de McMurdo con los aparatos espaciales Viking que se lanzarían. Bueno, ya que hemos hablado del manto de hielo, vamos a abordar la pregunta: ¿cuándo se cubrió la Antártida de hielo? El consenso científico actual sostiene que la capa de hielo de la Antártida se formó hace 30 a 35 millones de años. Desde entonces, el hielo ha alcanzado varios kilómetros de espesor en ciertos lugares. Sin embargo, hay un momento sorprendente en la historia de la cartografía mundial. Hasta el siglo, muchos cartógrafos estaban bien informados sobre la descripción de las costas norteñas de Europa y la moderna Siberia, incluso numerosas islas en el Océano Ártico, y también conocían bien el contorno completo de la Antártida. La sensación de que incluso se asentaron allí. Y desde el comienzo del siglo XVII, todos olvidaron amigablemente la existencia de la Antártida, y todas las tierras del norte se convirtieron en el verdadero territorio blanco de terra incognita. Y así hasta el siglo XIX. Por ejemplo, aquí está el mapa de Peary Race, que muestra una imagen de la Antártida sin hielo hasta el siglo XVI, hace unos 500 años. Falta proporcionar el texto a resumir. Algunas personas creen que la imagen en la parte sur del mapa es una prueba de que los antiguos cartógrafos sabían de la existencia de la Antártida. Sin embargo, la mayoría de los académicos rechaza que los cartógrafos de esa época tuvieran un conocimiento confiable sobre ella. Pero el problema es que el mapa de Peary Race no es la única evidencia a favor de la controvertida teoría de una Antártida libre de hielo hace 500 años. Aquí está el mapa de Oronsay Fine del año 1531. La Antártida está dibujada con bastante precisión en términos de proporciones, e incluso la famosa Hiperbórea en el Polo Norte, es decir, en ese siglo todavía sabían bien sobre Hiperbórea y la Antártida no cubierta de hielo. Esta es la época, aproximadamente el tiempo de Iván el Terrible. El punto de vista alternativo sugiere que antes de este siglo, el clima en la Tierra era completamente diferente, mucho más cálido, y el Polo Norte estaba claramente en la costa oeste de Groenlandia. Los navegantes medievales podían navegar libremente hasta las costas de la Antártida y el Polo Norte, ya que prácticamente no había hielo y era bastante cálido. Pero en ese siglo ocurrió un cambio drástico en la posición de los polos hasta su ubicación actual, y comenzó el pequeño periodo de hielo. Fue entonces cuando la Antártida se cubrió rápidamente de hielo. Curiosamente, otra isla que respalda esta versión está cubierta por una gruesa capa de hielo: Groenlandia. Esto es lo que escribe Adam Olearius, un viajero y geógrafo alemán del siglo XVII, en su libro Viajes de la Embajada de Holstein a Moscú y Persia sobre Groenlandia. En 1389, Groenlandia casi no tenía hielo ni nieve. Los barcos islandeses y noruegos navegaban y desembarcaban libremente en la costa para comerciar. Esto lo confirma el filósofo italiano del final del siglo XV Giovanni Pontano, quien recopiló numerosos testimonios de los marineros de su tiempo sobre Groenlandia. Afirmó que navegar hacia el floreciente y paradisíaco rincón de Groenlandia no presentaba ninguna dificultad. Numerosas y convenientes bahías para la navegación, rutas trazadas durante siglos
enormes bosques y campos florecientes, calor, ausencia total de hielo. Las investigaciones modernas confirman que ya a principios del siglo XV, Groenlandia estaba principalmente habitada. Su territorio estaba lleno de vikingos, quienes construyeron varias grandes ciudades de piedra. Por ejemplo, en la ciudad de Gardar había hasta 100 casas de piedra. Contaban con tiendas comerciales, herrerías, un astillero propio, una iglesia con su propio obispo. El último mensaje confiable sobre la expedición y el regreso de los barcos comerciales de Groenlandia llegó a nosotros desde 1490, es decir, aún en el siglo XV, Groenlandia todavía justifica su nombre de país verde. Está toda en verde, creciendo y floreciendo. Pero ya en el siglo XVI, muchos marineros que pasaban por Groenlandia comenzaron a informar alarmantemente que sus costas se habían vuelto tan inaccesibles debido al enorme hielo que ni siquiera era posible acercarse a la costa. En 1586, los barcos enviados por el rey de Dinamarca no pudieron acercarse a la costa de Groenlandia debido a gruesas capas de hielo de cientos de metros. Resulta que en unas pocas décadas, Groenlandia se cubrió con una gruesa capa de hielo. Por cierto, el espesor del escudo de hielo de Groenlandia prácticamente no es inferior al de la Antártida y alcanza más de 3 kilómetros. Mientras tanto, la capa de hielo de Groenlandia se formó en unos 50 años y la Antártica, según la versión oficial, en 30 a 35 millones de años. Lo que plantea preguntas para muchos investigadores. Además, existen evidencias de un cambio climático abrupto, en las que se describe claramente la llegada catastrófica del llamado pequeño periodo glacial al inicio del siglo. Aquí está uno de los ejemplos: los anales de Melk de los siglos XV-XVI, compilados según los eventos de la historia del Estado francés y del Sacro Imperio Romano, escritos en el monasterio benedictino en la ciudad austriaca de Melk en el Danubio. Así, el año 1502. En este año hubo una fuerte inundación, que comenzó en la festividad de la Anunciación de María y duró casi 10 días. En todas las ciudades y castillos a lo largo del Danubio, las corrientes de agua se desbordaron tan generosamente que se hicieron navegables. La inundación destruyó casas hasta sus cimientos, y 2 casas en Melk, junto con sus familias, fueron arrastradas de su lugar y llevadas hacia el este. Cubrió de arena los campos y los jardines, derribó árboles, destruyó viñedos, y los establos, junto con los graneros y todo tipo de provisiones, flotaron día y noche río abajo. Al final de todo, el Danubio pasó tan ferozmente por las grandes ciudades y pueblos que apenas se podía ver una casa que hubiera sobrevivido. Se observaron inundaciones similares y aterradoras a lo largo de 1522, 1528 durante 6 años. Además, a mediados del verano de 1525, comienza un verdadero periodo de glaciación. En Viena, en 1525, un frío terrible llegó repentinamente a mediados del verano, congelando instantáneamente a los habitantes locales que no tuvieron tiempo de refugiarse en sus hogares, muriendo en el lugar. Por todas partes, los pájaros petrificados caían del cielo como piedras. La vida en las ciudades y pueblos se detuvo durante varios meses. Una gran cantidad de personas literalmente murió de frío. Durante muchos años, casi toda la vida desapareció en Europa. En ese mismo año, el Danubio se congeló hasta tal punto que las personas, los carruajes y los carros cargados podían moverse libremente sobre él. Todos los pozos, las fuentes de agua se congelaron tanto que era imposible sacar agua de allí. En la crónica medieval polaca, el siguiente mensaje: ese año, en pleno verano, llegaron inesperadas heladas severas y nevadas. Muchos pobres y mercaderes perecieron en los caminos por el frío extremo. Incluso en las crónicas romanas del año 1525 se dice lo siguiente: ese año, durante el verano, un frío severo llegó inesperadamente a Roma. Todas las tierras circundantes se cubrieron rápidamente de nieve y hielo. Muchas personas y ganado murieron debido al terrible frío. En casi todas las crónicas medievales europeas se menciona el año 1525 por una helada terrible e inesperada que causó una muerte generalizada debido al frío. Y en los años siguientes se observa una fuerte disminución de la temperatura en muchas regiones de Europa. Justo desde ese año, el invierno se tornó más crudo. Aquí está una cita de las notas sobre Moscú de Sigismund Gerberstein, en los años 1525 a 1526. Había fríos tan intensos que la tierra se agrietaba por el terrible hielo. Hacía tanto frío que incluso el agua o la saliva que salían al aire se congelaban antes de caer al suelo.
Todos los árboles en Rusia murieron debido al frío severo, volviéndose negros al año siguiente. Las carreteras de los suburbios de Moscú estaban repletas de cuerpos congelados de personas y animales. Por supuesto, esto es solo una versión. Sin embargo, esta versión está capturando las mentes de un número cada vez mayor de personas, por lo que decidimos presentársela para su análisis. Ahora continuaremos con los volcanes activos. La Antártida es generalmente un lugar sísmicamente tranquilo. Sin embargo, también alberga volcanes, algunos de ellos bastante activos. Al menos 2 de ellos han entrado en erupción en los últimos 20 años. El volcán más conocido de la Antártida, que también es el más activo, se llama Erebus. A menudo se le llama el volcán que guarda el camino al Polo Sur. El cráter de asteroide más grande, este cráter se encuentra en la región de Wilkes Land, en la Tierra. Tiene un diámetro de aproximadamente 482 kilómetros. Por supuesto, según los científicos, se formó hace aproximadamente 100 millones de años como resultado de la caída de un asteroide de no menos de 48 kilómetros de diámetro en la Tierra. El polvo levantado por la caída y explosión del asteroide provocó un enfriamiento global durante años, lo que, según una hipótesis, causó la extinción de gran parte de la flora y fauna de esa época. Por hoy, quizás sea suficiente. Configura las notificaciones para no perderte los nuevos episodios. Adiós.